¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Mm, ya. Mercedes, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ya, Mercedes. Ya, bueno. Buenas noches con todos. Teniendo la clase de hepatitis aguda que les piden en en el tema de la universidad, en verdad es muy complejo que les hablen de hepatitis aguda y hepatitis en general. Igual, eh, cuando hablas de hepatitis aguda, también sería bueno que entiendas un poco sobre la crónica, sobre todo la tipo B. El tema es hepatitis en general, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen luego división de temas, de subtemas, hepatitis aguda B, hepatitis crónica B, más al D, o, bueno, o conceptos así, o cómo es la teoría? Mercedes. Se ha dividido en hepatitis aguda y crónica, ¿no? ¿Quién hace la crónica? Figura que es la doctora Alba. Ok, igual aquí les voy a intentar explicar un poco de la hepatitis crónica tipo hepatitis B, porque es súper importante y cada vez que lo repaso y se los explico, lo entiendo más. Y es corto, pero son puntos claves. Igual, si por ahí ya saben más o menos, te los digo. Entonces, mm, arranquemos. Para nosotros evaluar un paciente con alteración de las enzimas hepáticas, generalmente la evidencia científica nosotros nos basamos en base a guías, American College of Gastroenterology, la AGA, la ESG. Dependiendo de ello, como mis alumnos sabrán, dependiendo del tema que estamos tocando. Un momentito, voy a bajar esto. Y dentro de esto, ustedes tienen que entender un concepto básico. El concepto es hepatitis aguda. Se denomina como daño de parénquima hepático, menos de 6 meses de evolución, a diferencia de una hepatitis crónica. Y el tema de hepatitis tiene que ser diferenciado de la injuria hepática y de la falla hepática. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha leído algo de esto? Mercedes. Sí, doctor. ¿Tú has leído algo de esto? Am, sí, doctor, he leído más o menos. Ya. Si yo te pregunto, Mercedes, paciente varón de 50 años acude a la emergencia por malestar general, fatiga, al examen laboratorial presenta TGO y TGP en 1000, paciente presenta INR en 2 y alteración, y lo ves estable y tranquilo, pero a las horas comienzas a ver que comienza a hablar incoherencias y somnolencia. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Podría ser una encefalopatía? Está teniendo una encefalopatía, sí, pero ¿cuál es el diagnóstico? Sospecha. ¿Alguien? No sé si estarán por ahí, Ernesto. Una hepatitis aguda. Ya, ¿La hepatitis falla hepática? con falla hepática. Entonces, ese es el concepto. O sea, mira, a mí cuando me viene un paciente, bueno, yo soy de Reliati, entonces a mí cuando nosotros vemos en tópico o me mandan interconsulta, me dicen, doctor, este paciente está con falla hepática. Y yo le evalúo, veo que las transaminasas están volando, pero veo que el INR está normal y no tiene trastorno decisorio. Es una hepatitis aguda. Lo que quiero que entiendan es, la hepatitis aguda por concepto es daño de parénquima hepático. La hepatitis aguda son transaminasas muy elevadas, pero tú puedes tener transaminasas en 5000, 3000, pero eso no traduce la severidad del cuadro. Tú no lo puedes decir,
que me estás diciendo que me estás llamando por un ALF. ALF es Acute Liver Failure, como llamamos a falla hepática aguda en inglés. Entonces me dicen, oye, doctor, le estoy llamando por una falla hepática aguda, ALF. Oh, pero ¿por qué? Si tu paciente está orientado. ¿Y cómo está su perfil de coagulación? Normal, doctor. Ok, pero es una hepatitis. Puede ser múltiples causas. Pide el examen, está, y ya está. A diferencia, que me dice, doctor, te llamo por este paciente que está con transaminasas elevadas y lo noto somnoliento, doctor. ¿Y cómo está su NR 2.0? Ah, ok, eso es una falla hepática aguda. Entonces, el concepto de hepatitis aguda es daño parénquima hepático con la elevación de transaminasas. A diferencia de la injuria hepática, donde tiene que haber ictericia y sobre todo prolongación del INR. Pero sin falla, sin trastorno del sensorio. Cuando comienza el trastorno del sensorio, se denomina falla hepática. José, silencia tu micro, por favor. Y entonces, yo te digo aquí, el paciente que yo les he mostrado es un paciente que vino en injuria hepática y que evolucionó a falla hepática. Y esos son los tres conceptos que tú debes entender. Acute liver failure. ¿Por qué? Porque este paciente de acá debe ir idealmente a trasplante, ¿no? Entonces, las causas pueden ser múltiples y veremos las más importantes, ¿no? Las alcohólicas asociadas, virus de la hepatitis A, tocaremos un poco la B y la C de todas maneras, y vemos las múltiples causas que pueden haber de hepatitis asociada. Sabiendo que algunas hepatitis pueden predominar sobre todo elevación de transaminasas, pero hay hepatitis con patrón colestásico porque tienes que entender todo el mecanismo, la patogenia, el fenómeno inflamatorio o de la estructura que tiene el hígado, tanto en su triada portal, la parte de la hepatocitaria con el colangiocito y las estructuras asociadas que se puedan ver alteradas. Cuadro clínico inespecífico. Algunos se ponen amarillos, pero no todos. Malestar general, fatiga, depende del contexto del paciente. El diagnóstico va a depender mucho del cuadro clínico, la causa etiológica de base y la interpretación laboratorial. Por ejemplo, paciente de 20 años con malestar general, fatiga, cansancio y se ha puesto amarilla. Le tengo que pedir sí o sí laboratorios. Se ha puesto súper amarillo. Ok, yo sospecho como principal causa por edad, incidencia, tal y todo lo demás presenta normal, hepatitis A. Viral tipo A, probable. Pedir IgMA y otras pruebas asociadas. Pero hay unos pequeños algoritmos que te dicen qué es lo que tú debes hacer cuando tú llegas a un paciente, por ejemplo, con hipertransaminemia. Primero es hablar con tu paciente, examinarlo físicamente. Dos, cuando hay hipertransaminemia moderada, pero sobre todo en severa o masiva, siempre descarta hepatotoxicidad por drogas, que esto se llama DILI en inglés, o también denominado Drug-Induced Liver Injury. Y patología alcohólica, y siempre evalúa signos de acute liver failure. Ojo, vigila que haga encefalopatía. Pídele todos los exámenes descartando las múltiples causas asociadas y siempre una ecografía abdominal, sobre todo si hay patrón colestásico, puede ser una colestasis intrahepática o puede haber patrón mixto. Si hay signos de falla hepática, posibilidad de trasplante hepático como una opción. Si no llegas a un diagnóstico a pesar de los estudios y tu paciente está bien, considera tomar una biopsia hepática. Y este algoritmo diagnóstico dice lo mismo, solo que recuerda bien que ante la sospecha de una elevación severa o masiva, si hay alguna sospecha de que se haya hecho ingesta de acetaminofén o intoxicación por paracetamol, considera su antídoto, N-acetilcisteína. Entonces, esto es más o menos lo mismo para que ustedes se lo queden grabado. Transaminasas elevadas, ya sea alteración de la función hepática con o sin colestasis, siempre descartar, drogas a la cabeza. Alcohol, valora el contexto clínico del paciente y pide las serologías virales más comunes y siempre una ECO nominal. A partir de ello, si todo sale negativo, considera la biopsia hepática, porque puede ser otra patología asociada de base. Causas específicas. Veamos las hepatitis. Entonces, en hepatitis aguda, la infección por hepatitis A, y esto sí, esto es pregunta de examen no solo para nosotros, en verdad te van a preguntar en la residencia en algún momento de vida. Recuerda, hepatitis A es un ARN virus. ¿De qué tipo? Picornaviridae. Mecanismo de transmisión, orofecal. Periodo de incubación, 2 a 6 semanas.
Cuadro clínico inespecífico. Puede dar ictericia en adultos, pero en la infancia o adolescencia suele ser fatiga, y malestar general, náusea, vómito, dolor abdominal. ¿Ya? Viene una fase prodrómica que suele durar de 2 a 4 semanas hasta un mes, y luego comienza la sintomatología inespecífica y la hipertransaminasemia severa, y puede haber signos de ictericia asociada. Y lo que tú vas a pedirle para diagnosticar, obviamente, es una IgM para virus de la hepatitis A, que te va a salir positivo. Pero recuerda que luego esto va a curar y se va a subir la IgG. Eso ya lo saben, porque es más o menos el concepto de inmunología básica. Pero recuerda que la hepatitis A, el 90% suelen tener un curso clínico agudo que produce una remisión espontánea. Y el manejo es de soporte, nada más. ¿Qué pasa? Que hay un 1% de pacientes que puede haber una hepatitis fulminante con falla hepática aguda. Entonces, el número de pacientes que pueden desarrollar hepatitis aguda por hepatitis A es un 1%. Pero hay algunos pacientes que pueden presentar colestasis prolongada, sobre todo de hepatitis recurrente. Y estos fenómenos asociados a hepatitis recurrente se forman porque se dice que el virus de la hepatitis A puede generar o puede tener cierto tropismo asociado en base de fenómenos de inmunocomplejos como que quedan como el anticuerpo para la hepatitis queda como un fenómeno autoinmune que acaba afectando al mismo organismo y lo interpreta como a la IgG o, a otra parte del virus de la hepatitis A, digamos, como un fenómeno de persistencia de infección, y el cuerpo lo interpreta así y comienza a seguir infectando y hace ciclos. Perdón, infectando no, dañando el hígado, porque en verdad ya no tienes la hepatitis, o sea, ya es curada, pero entre comillas, pero lo interpretas como una especie de fenómeno de anticuerpo. El anticuerpo se interpreta como un fenómeno de autoanticuerpo y lo está atacando a tu mismo organismo. Se llama por un fenómeno de, ahora no conozco, ahora no recuerdo muy el concepto, pero más adelante lo veremos, pero es como un mimetismo molecular que suele pasar. Hepatitis B. La hepatitis B aguda es asintomática en el mayor porcentaje. Hay hipertransaminasemia y suele interpretarse con un antígeno E positivo, antígeno de superficie positivo y antígeno IgM core positivo. Ahora, esto es muy importante y esto es lo único que quiero que entiendan. Aquí se puede escribir, chicos. Aquí se escribe. ¿Cómo puedo escribir? Lo voy a poner aquí al lado. Recuerden bien, hepatitis B, el antígeno de superficie, tiene el antígeno de superficie, antígeno de superficie, tiene el antígeno E, y tiene también antígeno core, y tiene anticuerpo contra antígeno core. Un momentito, chicos, un segundito. Okay. Chicos, ¿cómo puedo bloquear mi micro un toque? Es que me quieren consultar algo. Estoy en clase, Juan. Dale, dale, avanza. No te preocupes. ¿Que siguen aquí todavía? ¿No se han ido todavía? Ah, ya. Dale. ¿Cómo pongo esto? Entonces, antígeno core y anticuerpo contra el antígeno core, que es el anticore. Ya sea. Entonces, el concepto que tú tienes que saber es, ¿cuál es el primero en elevarse? Antígeno de superficie. Luego, el antígeno E, ¿qué interpreta? Actividad. ¿El antígeno core existe? Sí existe. Pero, ¿por qué no lo detecto en sangre? Simple y llanamente porque se encuentra dentro de la estructura del hepatocito. No vemos dentro de la estructura del hepatocito. Y al encontrarse dentro de la estructura del hepatocito, no se detecta en sangre. Yo lo que voy a detectar del antígeno core es su anticuerpo, que es este de acá. Por eso van a ver en algún momento
que es esta etapa de acá, donde el antígeno core es negativo, porque siempre va a ser negativo, donde el antígeno de superficie va a seroconvertirse, va a ser negativo, pero todavía no se detecta el antígeno core. Y eso se llama el denominado periodo de ventana, que lo van a ver más adelante, pero estos son conceptos básicos. Entonces, con eso, yo sé dos cosas, que el antígeno E indica actividad o replicación, que el antígeno de superficie es el primero en elevar, que también indica actividad, y que el objetivo de la curación, tanto sea en la aguda o en la crónica, es que seroconviertas. ¿Qué debo seroconvertir? El antígeno de superficie. Y luego el antígeno E. ¿Qué significa seroconvertir? Que debo encontrar el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno E. Ese es el objetivo del mismo organismo, pero también del tratamiento antirretroviral. Sobre todo, seroconvertir el antígeno de superficie. Entonces, ¿qué pasa en la etapa aguda, chicos? Pues en la etapa aguda, el paciente, tú lo interpretas así. Hipertransaminasemia, le pido marcadores, serología viral para hepatitis B. Y me sale antígeno de superficie positivo. Pum. Antígeno de superficie positivo. Pum. Antígeno de positivo e IgM, anticuerpo, anticore total. Aquí a veces te pone incluso anticore total. Te dice la IgM más la IgG. Pero le dice, ok, no, dame la IgM, por favor. Ok. Menos de 3 meses de evolución, ok, perfecto. Este paciente es una infección aguda por virus de hepatitis B. El 90% o el 80-70% de la hepatitis B suelen seroconvertir y suelen curarse de manera espontánea. Suelen haber curación hasta un 90% con la seroconversión antígeno E y antígeno de superficie, que es el objetivo del tratamiento. Pero ¿qué pasa si persiste esto con el tiempo? Si no seroconvierte el antígeno de superficie, si mantienes el antígeno E y si de la IgM pasa a la IgG, pues ya se convierte en infección crónica. Recuerda bien conceptos básicos. Hepatitis B es un ADN virus de transmisión sanguínea, sexual o perinatal. Periodo de incubación es mucho más largo, recuerda bien, y clínicamente es inespecífica, puede dar artralgias o síntomas extraintestinales. Pero recuerda que la hepatitis B, por concepto, es una enfermedad de transmisión sanguínea, sexual, perinatal, pero es muy diferente, por ejemplo, que tú siendo interno te pinches y te contagies de hepatitis B, que tú seas hijo o hija de un paciente que tiene hepatitis B. La transmisión perinatal hace que la historia natural de la enfermedad sea diferente que contagiarte en la etapa adulta. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un periodo de una enfermedad aguda? En un periodo de enfermedad aguda, lo primero que se eleva es el antígeno de superficie, chicos. Miren lo que hace. Periodo de incubación, el antígeno de superficie es positivo. Luego que el antígeno de superficie es positivo, se eleva el anticuerpo anticore positivo. ¿Qué tipo? El IgM. Y ya hay partículas de millón de la hepatitis B. La carga viral sale positiva. ¿Por qué no detecto aquí el antígeno core? Porque el antígeno core está en el hepatocito. Al estar dentro del hepatocito, no va a botarse a la sangre, de tal manera que no es posible medirlo por este momento. Entonces, luego el antígeno de superficie, si todo sale bien, va a estar en una fase de convalescencia. En el concepto de convalescencia, eso fue una pregunta de recientado en mi año 2015, más o menos 2014-2015. Y va a entrar un fenómeno donde el antígeno de superficie cae para elevarse luego el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero, ¿qué pasa? Que en este periodo que pasa, en este periodo puede haber un momento donde cae este y se eleva este, pero todavía no lo detecto en sangre. Es decir, en esta etapa. Y si pasa en esta etapa, así, en una línea acá, acá, si pasa justo en esta etapa y yo le tomo muestras en esta semana, un mes, va a ser el periodo de ventana o periodo de ventana core. ¿Por qué? Porque lo único que va a estar positivo es el anticuerpo anticore. Porque está, está curándose la hepatitis, pero está todavía que no eleva el antígeno. Y el antígeno E prácticamente también va a estar, digamos, negativo en esta etapa. Ta, ta. Entonces, cuando solo tengo el anticuerpo anticore positivo en un examen de rutina, es porque estoy en la ventana core. Y esto de convalescencia es un poco más complejo, pero es muy interesante porque esto me lo preguntaron.
Y ahora viéndolo bien, pero le preguntaron para la residencia. Pero es muy interesante esa pregunta. Para ustedes no creo que le pregunten eso, solo podrían aprender más adelante. Entonces, solo quiero tocarles la infección crónica. La infección crónica es cuando tiene una duración de más de 6 meses. Y la evolución natural de una evolución crónica es que lamentablemente la hepatitis vaya evolucionando a la cronicidad del anticore se vuelva IgG, o también se llama IgG total o anticore total, y persiste el antígeno de superficie y persiste el antígeno E, es decir, no se curan, no se lo convierten, que es el objetivo ideal. Y vas a ir a dos etapas, una etapa de hepatitis crónica, antígeno E positivo, una hepatitis crónica, antígeno negativo, que para ustedes tachen esto y solo vean que simplemente es una etapa de hepatitis crónica y otra de portador inactivo. Porque esta hepatitis crónica antígeno negativo es porque simplemente no lo traduce, no lo interpreta el antígeno E, pero no es porque el paciente no esté infectado, sí está infectado. Pero esto es más para especialidad. Entonces, y luego viene el portador inactivo. Luego de tu hepatitis crónica de portador inactivo, puedes ir a una fase de, entre comillas, curación. Y este es otro concepto. Fue una pregunta que le hicieron a nosotros, los gastroenterólogos, para ingresar nuevamente cuando postulamos a la especialidad. Y era una pregunta a mí también, así que ya lo había visto. Para postular a ser asistente, ¿ah? Entre 5 asistentes, que ya éramos terceros y pasamos a 728, le preguntaron, ¿cuál es el mecanismo por el cual el virus de la hepatitis B perdura en el hepatocito? Y dije, ese es el ADN, yo lo he leído en un momento y dije, es el ADN de doble enlace covalente, el DNA SS, eso sí lo hacen en inglés. Y eso hace que tú nunca te cures de la hepatitis B, porque el virus tú lo vas a destruir, vas a convertir, pero el virus, desde el punto de vista genético, su material, al tener un ADN de doble enlace covalente, mete su material genético al hepatocito y se queda vivo dentro del hepatocito y a veces puede volver a reactivarse. Por eso todo paciente que va a ser trasplantado o que va a recibir terapia biológica siempre debe tener un marcador para hepatitis B, porque puede tener el microorganismo y puede luego tener puede tener una hepatitis B oculta, ¿entiendes? Entonces, puede volver a hacer un fenómeno de Flair y puede volver a aparecer la hepatitis. ¿Me entiendes? Ojo, a diferencia de la hepatitis C, la A, que se curan, la B no se cura por el DNA de doble enlace covalente, DNA-CC. Eso me preguntaron a mí. Y esto es lo que yo les decía. ¿Por qué es importante, chicos, que tengamos, qué diferencia tengo yo que me infecto en la niñez y en el adulto? Si tú, por ejemplo, Mercedes, te infectas pinchándote, vas a desarrollar este fenómeno. Rápidamente se van a ver una hipertransaminasemia porque tu organismo dice, oye, tengo que matar esto, una fase de inmunoclearance o fase activa donde yo voy a intentar luchar mi organismo contra un virus, contra algo que me está afectando, que es exógeno a mi organismo, y obviamente voy a tener el antígeno de superficie porque va a haber reactividad, va a haber actividad del virus asociado, la hipertransaminasemia que va a haber por daño hepatocitario, y luego voy a pasar a mi etapa, si todo va bien, de portador inactivo. Generalmente hasta un 90%. Eso suele ser lo típico en el adulto. Pero en el niño, que eso es lo que tú puedes ver sobre todo, y lo he visto en el 2 de mayo cuando fui alumno de cuarto año con ustedes o externo en quinto año en infectología, he visto un paciente con hepatitis B que tenía hepatocarcinoma de 16 años, chipivo, y murió. Iba a morir, iba a morir. Si estás en el 2 de mayo y lamentablemente no tienes trasplante, es que iba a morir. En ese momento no, o sea, te hablo de hace unos años, no había nada de eso. Entonces, el paciente iba a morir, ya habrá muerto probablemente al año. Entonces, ese niño me hizo entender este contexto, ¿no? O sea, él se infectó en la etapa perinatal. Cuando tú te afectas en la etapa de la niñez, en la etapa perinatal, el virus de la hepatitis B es interpretado como, oye, ok, tú convives conmigo desde el nacimiento, no necesito activar mi sistema inmune, voy a tolerarlo. Y este fenómeno se llama inmunotolerancia. ¿Por qué? Porque las transaminasas no se elevan, porque estoy interpretando que el virus está allí y se va replicando por billones, por billones, por billones,
pero mi transaminasas no se elevan porque mi mecanismo inmune no intenta atacar a los hepatocitos y no se produce hipertransaminasemia. Simplemente hay replicación viral, no hay daño hepático porque no hay fenómeno inflamatorio, porque no está atacando mi sistema inmune, porque mi sistema inmune lo está tolerando. Y eso pasa en la niñez. Pero en algún momento, ya cumples 10 años, 11 años, 5 años, 7 años, y entras a una etapa de inmunoclearance o fase activa. Y esta fase es fase de inmunoclearance o fase activa, hace lo mismo que la etapa adulta. Luego, si todo va bien, pasas a un portador inactivo, pero luego te puedes reactivar. Y la evolución de esto, en la infección adulta, es que puede haber complicaciones, pero la evolución de esto es que vayan a hepatocarcinoma y a cirrosis hepática y hepatocarcinoma en las niñas. Mal pronóstico en los adultos, en los niños, perdón. Esto es lo que les he explicado. Recuerden bien, hepatitis aguda, antígeno de superficie positivo, anticore IgM positivo, antígeno E positivo, obviamente, porque se está replicando, hipertransaminasemia porque está afectándose y el carga viral positiva. La hepatitis crónica, solo quiero que sepan esta, ¿ya? Olvídense de esta. Pero, ¿qué pasa si pasan 6 meses? Ok, se hace hepatitis crónica, el antígeno de superficie sale positivo, el antígeno E sale positivo, y aquí es anticore total, que en su defecto es o IgG, ¿me entiendes? Es IgM más IgG o IgG. Anticore total positivo, carga viral más o menos, pero sí está positivo, y hipertransaminasemia leve a moderada. Esto de acá se pasa a ser portador inactivo cuando se lo conviertes el antígeno E, porque les he dicho que el antígeno E mide actividad. Si el antígeno E, de ser positivo, pasa a ser negativo, este quiere decir que el paciente tiene hepatitis, pero está inactivo el fenómeno inflamatorio por el momento. Por eso las transaminasas son negativas. Y es cero convertido el antígeno E. Es cero convertido el antígeno E. ¿Ok? Negativo el antígeno E, pero el anticuerpo del virus de la hepatitis C está positivo. Perfecto, ya no está activo, pero sigo siendo portador sintomático. Portador asintomático. Y doctor, ¿el periodo de ventana cuál es? Que solo tenga este de aquí positivo. Periodo de ventana. Todo sale negativo y este tiene positivo. Dejando de lado estos de acá, ¿no? Esto es lo único que se expresa. Y doctor, ¿y si ya me he puesto la vacuna, cómo sé si estoy inmunizado para hepatitis B? Con esto de acá. El paciente con hepatitis B, tú le colocas y esto debe ser más de 10 a 20 para que salga positivo y lo que tienes es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si yo te tomo a unas pruebas a ustedes, chicos, si ustedes están vacunados y todavía perdura eso, es porque van a tener el anticuerpo con el antígeno de superficie. Van a tener. ¿Y qué pasa si yo tengo un antígeno de superficie positivo, pero tengo un antígeno E positivo y dejo un antígeno un anticore, un anticuerpo con anticore positivo, que he tenido un contacto pasado, que quiere decir que en algún momento de mi vida yo me infecté de hepatitis tipo B, pero gracias a Dios, digamos que me curé, me curé. Tuve un contacto, está positivo, 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 pero me he curado. Entre comillas, curado porque ya les he dicho que esto no se cura, se puede reactivar, ¿entienden? Hepatitis C. La hepatitis C es un tipo de virus ARN, familia Flaviviridae, cuyas proteínas estructurales y no estructurales, como pueden ver en esta parte de aquí, hacen que de su mecanismo patogénico. Y el tratamiento múltiples variedades de hepatitis C para el manejo de hepatitis C está orientado a acción directa a cada tipo de estructura, de proteína estructural, dependiendo del serotipo de hepatitis C. Mecanismo de transmisión, generalmente asociado a consumo e ingesta de drogas, o inyección de drogas, perdón. La transfusión sanguínea, la sexual, otras. Imagínense también tatuajes asociados dentro de ello, en ambientes que no se pueden ser demostrados. Tengo un par de pacientes con hepatitis en la clínica que no tienen ningún factor de riesgo más que tatuajes,
pero si lo hicieron uno en Estados Unidos y el otro en Gran Bretaña, así que es súper raro, pero no se sabe. Y hasta ahora para mí es desconocido. Igual se los envió el hepatólogo, porque yo no soy hepatólogo, soy endoscopista, pero no se sabe por qué están, porque tienen hepatitis. Recuerda bien que a diferencia, chicos, el 80% de las infecciones por virus de la hepatitis B, sobre todo en la etapa adulta, se resuelven espontáneamente y el 20% cronifica. En la hepatitis C pasa lo contrario. El 80% de los pacientes que se contagian, si ustedes se pichan con alguien con hepatitis C, un 80% de que vaya a ser una infección crónica. Y de esta infección crónica, tienes hasta un porcentaje de que la infección crónica vaya evolucionando y llegues a la cirrosis hepatocarcinoma. O sea, es jodido tener hepatitis C. Lo bueno es que tiene tratamiento y se puede curar. ¿Cómo es la presentación típica de la hepatitis C? Inespecífica, chicos. Asintomática, un 80%. A veces fatiga. Y tiene algunas enfermedades asociadas mediadas por inmunocomplejos, que son estas de acá. Esto les pueden preguntar, lo preguntan en el USMLE, lo preguntan en MIR, lo preguntan en los exámenes de Perú. ¿Cuáles de las solas manifestaciones infecciosas asociadas con hepatitis C como manifestaciones extrahepáticas? Marque las que están probadas. Pa. ¿Cuáles son? Tiroides autoinmune, linfoma de no Hodgkin células B, líquen plano, crioglobulinemia, gamapatía monoclonal y porfiria cutánea tarda. Esto, o sea, quieran o no, o sea, a pesar de que es raro y súper frecuente, debes saberlo por dos cosas, porque puede haber asociaciones, lo puedes leer en su momento, pero también lo vas a tener que aprender tarde o temprano para el examen, porque lo pregunta. Recuerda bien que la hepatitis, la infección aguda de la hepatitis C, te da ARN elevado, el anticuerpo puede estar negativo o positivo, pero cuando estamos en la seroconversión anticuerpos de la hepatitis C, confirmamos que estamos en la etapa aguda. Quiere decir que si nosotros tomamos un ARN positivo que sale positivo y luego vemos viendo que ya sale el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C, ya sale positivo, ok, confirmo que estoy en la etapa aguda y que ya estoy superando la etapa aguda y que se está curando prácticamente, porque he tenido suerte y no ha planificado, pero todavía puede mantenerse. La infección crónica es cuando el ARN, a pesar de todo, persiste elevado. Tengo el anticuerpo, pero tengo la persistencia del ARN de la infección asociada. Y ese es un problema a tratar. Más de 6 meses. El 80% evolucionan a cronicidad. La hepatitis C, chicos, es un tipo ARN de la familia Epiviridae, transmisión orofecal, periodo de incubación 2 a 8 semanas, muy similar a la hepatitis A, IgM primero, luego va a su IgG, o en la fase de convalecencia, cuando ya el paciente va solucionando el problema, y que, ojo, puede producir hasta en un porcentaje de 25% en mujeres de tercer trimestre, falla hepática aguda o ALF. De tal manera que lo que tienes que recordar de hepatitis C es que está relacionado con gestantes, pudiendo ser causa de falla hepática. Es poco frecuente la infección, pero está asociada con falla hepática en gestantes. Vamos a tocar DILI. DILI es, o hepatotoxicidad por droga, es el concepto en el cual una droga acaba produciendo injuria hepática a través de tres mecanismos, de un patrón hepatocelular, un patrón colestásico, es decir, eleva transaminasas, aquí tiene patrón colestásico, bilirrubina, fosfatasa, gamma-glutamil, o un patrón mixto. Y puede haber dos tipos, el DILI intrínseco y el DILI idiosincrático. El DILI intrínseco es dosis dependiente. Si yo me tomo 100 pastillas de 10 paracetamol, me va a dar un DILI de tipo intrínseco, generalmente. Mientras que el DILI idiosincrático es aquel que es independiente de la dosis. Yo le digo una reacción idiosincrática porque te doy una mínima dosis y desarrollas una hepatotoxicidad asociada. Asociado con la mayoría de drogas como valproato, amóxido clavulámico. Y puede ser dos tipos, no alérgico y alérgico, pero eso ya es para especialidad. Pero ¿cómo es el mecanismo de acción, chicos? Y esto sí quiero que lo entienda un poco, cómo es el concepto o cómo puede producirte el paracetamol una hepatotoxicidad por drogas o un DILI, que es el concepto.
Solo recuerda bien, si alguna vez te lo preguntan, que la hepatitis colestásica predominantemente es por amoxiclavulámico. Ojo, ¿ya? Mientras que la hepatitis aguda viral like, donde predomina el daño hepatocelular, está asociada con isoniazida y alotanos, pero sobre todo isoniazida. Entonces, este es el mecanismo de por qué se produce el DIL intrínseco de hepatotoxicidad por acetaminofén. ¿Ya? Entonces, acetaminofén o la intoxicación por paracetamol se acaba produciendo por por este mecanismo asociado. Miren, el acetaminofén por lo general debe ser a través de la glucuronidrogenasa secretado a través de metabolitos estables. Y otro pequeño porcentaje acaba siendo degradado por el citocromo P2E1 y estos de aquí, y acaba produciéndose un pequeño porcentaje, el NAPQI, que es un parte de la estructura del acetaminofén, que luego, gracias a las glutatión-transferasas, es estabilizado en metabolitos estables y excreciones. El NAPQI es una estructura que es parte del acetaminofén, que es el N-acetilbenzoquinona, que va a ser degradado por la glutatión-transferasa y se va a ser eliminado en la orina a través del metabolito estable. Pero ¿qué pasa si yo tengo este NAPQI? ¿Qué pasa? Que este NAPQI, si persiste en el organismo, genera por enlace covalente estrés oxidativo y daño hepatocitario. Entonces, ¿qué pasa si persiste el NAPQI? Pues dos cosas, que puede haber una inflamación de manera de algunas alteraciones. El concepto es lo siguiente: si yo te doy 10 tabletas de acetaminofén o 15 tabletas de acetaminofén, un 90% se va a ir a glucuronización y sulfonización por estabilitos estables aquí, y otros van a pasar la fase 1 de la degradación del fármaco. El problema, chicos, es qué pasa si yo te incremento la dosis. Al incrementarte la dosis, mi fase de glucuronización y sulfonización no actúa porque es demasiado lo que tengo que degradar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar que todo se vaya por la fase 1 y voy a incrementar mi NAPQI. Lamentablemente, no voy a poder degradar todo el acetaminofén, incremento el NAPQI y esto acaba produciendo daño hepatocitario. Entonces, este es el concepto básico por el cual el incremento excesivo de NAPQI, la dosis dependiente, es dosis dependiente o DIL intrínseco por acetaminofén. Tienes 10 tabletas de acetaminofén, lamentablemente has congestionado la fase 2, solo te queda la fase 1, produces mucho NAPQI, intentas lo que puedas botar metabolitos, pero mientras vas generando daño hepático asociado. Y por eso que el acetaminofén o el paracetamol, su antídoto es el N-acetilcisteína. ¿Qué es lo que le hace el N-acetilcisteína? Reducir el NAPQI, brindando glutatión transferasa y haciendo que todo esto de acá se vaya a la parte excretoria y no siga produciendo daño hepático. Este es otro concepto. El DIL idiosincrático es no dosis dependiente. Puede tener un componente no alérgico y un componente alérgico. Y el DIL idiosincrático, lo que yo quiero que entiendan, es que la droga es tomada como un xenobiótico, como un mecanismo de alergia asociado. Y ahí entra la hipótesis del apteno. La hipótesis del apteno es lo siguiente. Esto es muy bonito, se lo voy a explicar acá. En la hipótesis del apteno, la droga con la proteína se une por lo general, es presentado por la célula presentadora de antígeno, que por lo general lo que va a hacer va a ser resistente al daño y no va a activar la célula T. Pero en la hipótesis del apteno, lo que se dice es que no se sabe muy bien qué mecanismo, pero va a haber un momento donde esta droga con esta proteína es interpretada en un paciente que es susceptible al DILI, es decir, aquel paciente que no es resistente o que tiene una variabilidad del complejo de compatibilidad de membrana tipo 2,
y la célula presentadora antígeno presenta la droga con la proteína, y lo general es que no pase nada. Pero si tiene una variabilidad de complejo molecular de histocompatibilidad, este paciente por tener una susceptibilidad acaba produciendo que se active la célula T y genera un fenómeno de autoinmunidad, como un fenómeno de autoinmunidad prácticamente se está comportando, y genere o por un momento tolerancia o sobre todo daño hepatocitario. Y esto es lo que se denomina como la señal de daño. Entonces, esto es lo que pasa. En la hipótesis del daño, la droga viene aquí, es degradada al metabolito reactivo. Se produce el fenómeno del fenómeno apteno. Escogido el metabolito reactivo llevado por una proteína. Por lo general, aquí hay un momento donde por lo general debe ir a la célula, el fenómeno apteno debe ir a la célula presentadora de antígeno y no debería pasar nada. Simplemente lo único que debería pasar es esto, que no se active. Porque estoy detectando un organismo, digamos, no inocuo, digamos, que no pertenece a mi organismo, pero simplemente no debería activar mis, mi cascada de activación de linfocitos T, ya sea CD4 o CD8. Pero ¿qué pasa, chicos, si durante el momento en que yo estoy tomando este fármaco y estoy realizando mi fenómeno de aptenización y está en esta etapa, he tomado ayer mi fármaco, yo tengo una coestimulación al mismo tiempo de mi célula presentadora antígeno, ya sea a través de inflamación por una enfermedad inflamatoria asociada, o porque estoy con una infección bacteriana, o porque tengo una asociación con un virus de la hepatitis B o B, o tengo virus. Es decir, puede que haya que en algún momento un paciente que es predispuesto o con una otra enfermedad inflamatoria o que esté infectado con un virus o con una bacteria y le das el fármaco durante este momento y al final esta coestimulación o la hipótesis del daño hace que lamentablemente haya una variabilidad de complejo molecular de compatibilidad y esto lo interprete como, ok, no te puedo ayudar, lo tengo que interpretar como algo dañino, activo toda mi cascada inflamatoria y hago hipertransaminasemia y hago hepatotoxicidad alérgica. Ojo, ¿cómo interpretamos un paciente con diagnóstico por DILI? Lo primero que hacemos es enzimas hepáticas alteradas, revisar qué fármacos, incluso que algunos también hierbas pueden producir alteraciones, y tengo que calcular el valor de R. El valor de R se calcula entre la LT y la LT del paciente sobre el valor normal de LT, el límite superior normal, versus la fosfatasa alcalina. Y este valor de R lo que me ayuda para saber si el daño hepatocelular de tu paciente es el daño el hepático de tu paciente es apredominio hepatocelular, apredominio mixto o apredominio colestásico. Si es apredominio colestásico, lo ideal es que sí o sí debe ir primero a un estudio de imagen. Sobre todo primera imagen. Y luego ya vas viendo otras causas como el cáncer. Si es mixto hepatocelular, puede ir a estudio de imagen, pero sobre todo debería ir a las causas hepatocelulares o mixtas, donde predominan elevación de hipertransaminasemia, mientras que aquí predomina hiperbilirubinemia, gamma-glutamina peptidasa elevada, ¿no? Bueno, por último, chicos, para terminar, recuerden bien que la hepatitis alcohólica es una forma de hepatitis que tienen que saber, es una hepatitis aguda, que clínicamente el diagnóstico clínico se hace con Retinal of Jaundice, que quiere decir paciente que viene con ictericia de manera súbita y historia de consumo de alcohol. Y esto es muy interesante porque yo nunca había visto una hepatitis aguda hasta que fui residente de primer año de Revalidate. Y con mi compañero de gastro te reúno, me dijo, oye, Brian, tengo una hepatitis aguda, voy a verlo. ¿Quieres venir a verlo? Y yo no estaba de guardia, estaba rotando. Vamos a verlo. Y como él quería ser hepatólogo, aunque ahora hace CEPRE, pero él le gustaba la hepatología, es muy bueno, ahora está también conmigo asistente aquí en el hospital. Me dijo, mira, oye, ¿qué paciente tienes? Digo, le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo un paciente que viene, y esto lo quiero que lo entiendan porque les va a tocar. Paciente que viene por ictericia persistente, asociado a muchas veces ascitis, pero edema de miembros inferiores asociado, ictericia persistente, se ha puesto súper amarillo y no tienes una causa afiliada.
Lo primero que van a sospechar es que ese paciente tiene un síndrome ictérico obstructivo y tiene una obstrucción en la vía biliar. Y van a poner colangitis, coledocolitiasis, pero nunca le preguntaron al paciente, señor, ¿y usted de cuándo está amarillo? Hace 4 semanas. ¿Tiene dolor abdominal? Sí. Pueden ser múltiples casos, chicos. Pueden ser enfermedad de Weil, protoperitoneal y puede ser infecciosa, espere, pero, señor, ¿usted toma alcohol? Sí. ¿Cómo está tomando últimamente alcohol? Bueno, llevo tomando varios años, pero las últimas 4 semanas me estaba emborrachando, o los últimos meses me estaba emborrachando todas las semanas. Y le pides exámenes de laboratorio y lo que ves es transaminasas normal, bilirrubina en 15, con la directa y la indirecta elevadas, una gamma glutamil también ligeramente elevada, una albúmina disminuida y un INR prolongado. ¿Ok? Y al final, ecografía, hígado cirrótico. Entonces, para mí, paciente es cirrosis hepática debut, etiología alcohólica, probable hepatitis alcohólica. Valorar severidad, tengo que hacerle el score de Madrid. Es un score que lo pueden buscar, que mide varias variables, sobre todo laboratoriales, y te dice, si es más de 32, o el score de Glasgow, que también se usa, es hepatitis alcohólica severa y debería tratamiento con corticoides. Le das tratamiento por 7 días, valoras la respuesta y le haces el score de Lille. Luego, con el score de Lille, si todo ha ido bien, le sigue este tratamiento por 4 semanas. Si todo ha ido mal y sigue elevado, debe ir a un trasplante hepático como considerado una opción asociada. Pero lo que quiero que entiendan es que este paciente con hepatitis alcohólica es un paciente que se te va a pasar, te va a llegar a la emergencia, sobre todo si eres interno o trabajas en un hospital grande, y no vas a sospechar, porque le vas a pedir, vas a pensar que es ictericia colestásica, pero luego le pides que la ecografía es normal, el colédoco está normal, la tomografía del colédoco está normal, entonces no es una hepatitis colestásica. Perdón, no es una ictericia colestásica, es una hepatitis patrón colestásico de probablemente colestasis intracelular. Entonces esto posiblemente se trate de una hepatitis. Y le preguntas qué ha tomado. Claramente ha estado tomando. Entonces ha sido una hepatitis alcohólica. ¿Qué tienes que hacer? O sea, muchas veces me han puesto así, con agitis aguda, tal. Yo revolver al paciente hablando con él y siempre preguntarle si toma alcohol, sí, ok. Les separo todo, tomografía negativa, colédoco normal, no hay patrón colestásico, no hay causa estructural de la vía biliar. Colangio, sí, ni colangio, yo tomo normal, ni colédoco normal, ya tomo alcohol. Y está con injuria hepática porque hay prolongación del perfil de coagulación. Oye, pero ahora está en cirrosis, ya. Ok, ese paciente no tiene una colangitis aguda. Le están dando antibióticos. Eso pasa aquí en el REBA. Entonces, no, esa es una paciente con hepatitis alcohólica severa. Cirrosis hepática debut, hepatitis alcohólica severa. Por favor, iniciar corticoides a la brevedad. Le pongo prednisolona o prednisona, 40 miligramos al día. Tal. Por favor, valorar la esclerosis a 7 días, debe subir al servicio de hígado, porque nosotros tenemos 15 camas en el servicio de hígado. Pum, subir al servicio de hígado. Lo reportas y ya está. Esto, los pueden ver, y lo han visto, y varias veces es que si no lo has visto, o no lo lees, o no lo entiendes, posiblemente se te pase desapercibido, pero debes tenerlo como un planteamiento diagnóstico. Muchas gracias, chicos. ¿Dudas? Doctor, tengo una pregunta. Vale. Con respecto, bueno, mencionó que el virus de la hepatitis A tenía como que un mecanismo de mimetismo. Es un, como un mecanismo, Eh, mira, es un mecanismo interesante. Lo leí, no lo recuerdo a ciencia cierta, pero lo leí hace algunos años para intentar entender por qué había hepatitis recurrente o colestasis prolongada. Y justo en un libro de gastroenterología, de patología, publicado aquí por unos doctores, lo mencionaba y menciona que hay un mecanismo como de autoanticuerpos que es detectado todavía por la persistencia de la IgG. Es decir, se quiere decir que la IgG del virus de la hepatitis A es interpretado como un comparte mimetismo molecular como si fuese un agente externo y tu mismo anticuerpo, otros anticuerpos, o sea, es como que se comportase como un fenómeno inflamatorio que tu organismo quiere intentar destruir. Entonces se genera daño hepatocitario asociado, inflamación. Pero puedo buscar mejor
pero ese es más o menos el mecanismo. Es raro esto de acá. Esto no te lo van a preguntar, ni yo me acuerdo bien, chicos, pero más o menos ese es el concepto como fenómeno de mimetismo molecular, que es lo que pasa también en colon irritable, que es la otra charla de la próxima semana. Gracias, doctor. Pero el libro no lo tengo acá, lo tengo en mi casa, pero no me acuerdo. Es un libro amarillo. Artículos de eso, la verdad es que no. O sea, hay, ¿ah? Pero no leo muchos artículos de hepatitis, porque yo leo de endoscopía, pero hepatitis A no solemos ver, chicos. Esto lo mandamos, lo maneja medicina interna. Solo nos llaman cuando pasa esto y el hepatólogo lo llama. ¿Dudas?